Vamos a platicar con Pedro Tello Villagrán, él es analista económico, sobre algunos datos recientes como el de la inversión fija bruta, que otra vez tuvo un desplome de 38.4% en mayo a tasa anual. Es la peor contracción desde septiembre del 95. En fin, pues así y así otros indicadores. Pedro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mario, qué gusto saludarte. Gracias por el favor de la invitación. A ver, cuéntanos, ¿cómo viste este dato de la inversión fija bruta y qué significa la inversión fija bruta? ¿Por qué es tan importante este indicador que tiene que ver con la confianza finalmente de las empresas en el desempeño de la economía mexicana? La inversión productiva es a la economía de México, como a la economía de cualquier país, uno de los 4 motores más importantes que impulsan el despegue, la generación de dinamismo económico y la creación de empleos productivos. Así que estamos frente a uno de los auténticos signos vitales de la actividad económica mexicana. Y el dato que dio a conocer el INEGI el día de hoy, con una caída que, como bien lo ha señalado, escaló hasta el 38%, representa el 16º mes consecutivo con números rojos en este signo vital. Lo que en otras palabras significa que por lo menos ese motor tan importante de la economía mexicana como para la economía de cualquier país se encuentra literalmente apagado. Y su comportamiento responde, Mario Auditorio, fundamentalmente a esta sensación de incertidumbre que prevalece fundamentalmente entre los empresarios, o mejor aún, entre la mayor parte de los empresarios del país, porque perciben que el ambiente en el que realizan su actividad económica cotidiana está lleno de nubarrones, pero además no encuentran que las reglas del juego en la relación entre el sector privado y el sector público estén lo suficientemente claras y sean respetadas por todas las partes en cuestión. Así que estamos frente a una muy desafortunada noticia por lo que significa de envejecimiento de maquinaria y equipo que no se puede renovar, y porque además representa, yo diría, un anticipo de la caída todavía adicional que se va a presentar en la generación de empleos en los meses por venir. Es decir, este dato es al mes de mayo, así va reportando el INEGI, pero seguramente junio todavía fue definitivamente una caída. No sé si julio va a reportar de esa manera, y lo digo porque en esta última encuesta de expectativas del Banco de México, entre los expertos del sector privado y en México y en el exterior, ahí decían que el 9 de cada 10 empresarios no veía un momento idóneo, adecuado para invertir en México, ¿no? Y esta encuesta es más reciente. Yo creo que esto se va a reflejar en otros meses. ¿Hasta cuándo ves tú que puede ser este punto de inflexión y que pueda ir hacia arriba este indicador? Fíjate que una encuesta que recientemente aplicó el INEGI entre empresarios de la industria manufacturera, de la construcción y de la actividad comercial, generó una respuesta que me parece muy interesante a la pregunta en concreto de ¿considera usted que este es el momento adecuado para invertir? Prácticamente 9 de cada 10 empresarios consultados dijo que no veía que este fuese un buen momento para hacerlo. Y a la pregunta de cómo percibe usted el panorama para los negocios en los próximos 6 meses, pues prácticamente los mismos 9 de cada 10 empresarios señalaron que el panorama no luce bastante bueno para la actividad productiva en México. Así que yo tengo la impresión, Mario, de que nos espera un segundo semestre o una segunda mitad del 2020 marcada por retrocesos consecutivos, tal vez con menor profundidad en la inversión productiva, que sin duda alguna va a condicionar la capacidad de crecimiento de la economía nacional hacia el año 2021. El otro dato que tuvimos hoy es el del consumo privado, ¿no? También se desplomó 23.5% en mayo, tasa anual, lo cual quiere decir que en mayo obviamente todavía la gente no salía, no compraba, no tomaba más bien previsiones de ahorro, de no gastar tanto. También este indicador, ¿qué nos refleja en términos de cómo está la economía y cómo estaba en mayo, cuando era el cierre de las actividades productivas, sociales, educativas? El indicador o el signo vital conocido como consumo privado es a la economía mexicana el segundo motor más importante de la actividad productiva. Si una economía no tiene inversión productiva, no generará empleos ni será competitiva. Si una economía no tiene un mercado interno en el que se vendan o los consumidores adquieran productos y servicios con dinamismo, difícilmente habrá estímulo para que las empresas puedan vender más, puedan facturar más, puedan obtener mayores ingresos y al mismo tiempo ampliar sus capacidades productivas y generadoras de empleo.
Esta caída en el consumo del orden del 25% en el mes de mayo representa que por cuarto mes consecutivo, este segundo motor de la economía mexicana, Mario, también se ha apagado, lo que no representa desde luego una buena noticia para una economía como la mexicana, donde 8 de cada 10 empresas dependen fundamentalmente de las ventas que realizan en el territorio nacional, es decir, en el mercado interno. Así que estamos frente a dos signos vitales, la inversión productiva y el consumo privado, que en el mes de mayo siguen cayendo, a pesar de que en algunos otros rubros la economía mexicana comienza a dar muestras moderadas, pero de reanimación a final de cuentas. Pedro, el promedio de pronósticos para la economía mexicana en el 2020 yo creo que ya está en una contracción de entre 9 y 10%. Hay, por supuesto, quienes son mucho más pesimistas. ¿Qué es lo que más te preocupa en términos que pudieran ser más estructurales, es decir, más difíciles de recuperarse en el corto y mediano plazo? Hay indicadores de la inversión del que ya platicábamos, el indicador del empleo que también está mal. ¿Qué es lo que tú ves que puede ser más complicado recuperar en los próximos meses y en el mediano plazo? Es una pregunta muy interesante porque vamos a imaginar que el día de mañana termina la pandemia y a partir de mañana prácticamente todas las actividades productivas pueden volver a abrir, todos los negocios pueden volver a abrir. Aún si eso ocurriera, Mario, la actividad económica de nuestro país seguiría conservando los mismos problemas que en su funcionamiento se venían reportando desde antes del arribo de la pandemia. ¿A qué problemas me refiero? Fundamentalmente a tres. Uno, la incertidumbre que tienen los empresarios para invertir, y mientras no cambie esta percepción de ellos, no habrá inversión productiva y consecuentemente tampoco habrá una capacidad para impulsar el crecimiento de la economía y el desarrollo y el bienestar de las familias. Y dos, la incertidumbre y la cautela que prevalece también entre los consumidores en México. Cuando el consumidor no tiene la certeza de que el empleo que hoy tiene lo va a mantener en los próximos meses, tiende a establecer una estrategia, digamos, defensiva de compras. Compra menos, compra lo indispensable para tratar de hacer frente a una eventual emergencia si se llegara a presentar la pérdida de empleo en los meses por venir. Así que los dos problemas más importantes es incertidumbre empresarial y cautela del consumidor, y agregaría yo un tercero, que tiene que ver con el hecho de que la economía mexicana ha envejecido por cuanto a su capacidad competitiva debido fundamentalmente a la caída consecutiva de la inversión productiva a lo largo de los últimos 16 meses. Y estos tres factores, sin duda alguna, condicionan y limitan las posibilidades de tener una recuperación rápida, acelerada y en el corto plazo, Mario. Pues qué complicado panorama. ¿Tú crees que el TEMEC y el pues eventual impulso hacia arriba de la economía estadounidense va a ayudar, va a jalar, va a ser motor para México en esta recuperación? Sin duda va a impulsar el aumento en las ventas de las empresas exportadoras, va a impulsar el aumento en la producción de los sectores directamente vinculados con la exportación al mercado de Estados Unidos y también a las entidades federativas que en México concentran la mitad o más de la mitad de las exportaciones que van hacia Estados Unidos. Pero recordemos, Mario, son solamente 5 entidades federativas las que concentran la mayor parte de las exportaciones hacia Estados Unidos y son menos de 35 empresas las que generan aproximadamente el 70% de la exportación hacia el vecino del norte. Así que la recuperación de la economía de Estados Unidos va a beneficiar a pocos sectores, a muy pocas empresas y a unas cuantas entidades federativas, porque el resto de la planta productiva de las regiones y de los sectores depende, como lo comentaba yo, fundamentalmente del comportamiento del mercado interno. Y si que depende fundamentalmente de la inversión productiva de los empresarios y del consumo que realizan las familias en el territorio nacional, se mantiene deprimido, pues difícilmente habrá un panorama favorable para el futuro desempeño de la economía mexicana, Mario. Pues ahí está, te agradezco mucho, querido Pedro Tello, analista económico, por haber estado con nosotros aquí en Historias de Negocios, y buenas noches. Siempre es un gusto, Mario. Buenas noches a todos. Un abrazo, vamos a hacer una pausa.